Un empresario millonario contrata a una hermosa como acompañante para una semana de negocios. Ella promete impresionarlo tanto que él no querrá que se vaya, mientras que él insiste en que la relación terminará tras los 6 días. ¿Quién acertará? Descúbrelo a continuación. En una elegante fiesta en Hollywood Hills, Edward Lewis es el centro de todas las miradas. Edward es un millonario hombre de negocios de Nueva York que se dedica a adquirir empresas en crisis para luego desmembrarlas y vender sus partes. Lejos del bullicio, Edward habla por teléfono con su novia pidiéndole que lo acompañe en un viaje de negocios. Sin embargo, ella se queja de sentirse más una dama de compañía que una pareja, alegando que habla más con su secretaria que con él. La mujer sugiere discutirlo cuando regrese, pero él, indiferente, termina la relación. Edward, urgido por irse, toma prestado el lujoso Lotus Esprit de su abogado Phil, a pesar de las dudas de Phil sobre su manejo manual. Ignorando las preocupaciones, Edward arranca y se adentra en la noche. Hasta aquí vemos cómo Edward trata sus relaciones personales con la misma frialdad que aplicaría a un negocio. Trata a su novia más como una transacción comercial que como pareja. Ignora sus necesidades emocionales. Su interés se limita a disponer de su compañía según le convenga, y cuando ella le pide discutir su relación a su regreso, él la termina con la misma impersonalidad con que cerraría un mal acuerdo. En otro lado de la ciudad, Vivian, nueva en Los Ángeles y trabajando como trabajadora de placer, busca a su amiga y compañera de piso, Kit, en un club del Boulevard Hollywood. Antes de entrar, ve a un policía investigando la muerte de una trabajadora hallada en un basurero y a turistas tomando fotos del cadáver. Adentro, Kit le confiesa haber gastado el dinero del alquiler en sustancias que le vendió Carlos. Vivian se frustra, pero Kit justifica que Carlos la estaba persiguiendo y debía darle algo. Afuera, esperando clientes, la demanda es baja. Kit propone buscar un p*** mencionando a Carlos, pero Vivian rechaza la idea, argumentando que un p*** controlaría sus vidas y tomaría su dinero. Aquí se muestran las duras realidades y estigmas del trabajo sexual. Vemos la violencia y deshumanización que enfrentan estas trabajadoras, como se muestra con la mujer y fotografiada por turistas, lo que refleja la falta de empatía de la sociedad hacia ellas. La violencia, tanto física como sexual, es una constante en la vida de muchas de estas mujeres, con tasas alarmantes de experiencias de violencia y el consumo de sustancias. La necesidad económica sumada a la falta de oportunidades suele ser un factor determinante para entrar en este oficio que ofrece una forma de obtener ingresos rápida. Sin embargo, estas circunstancias no justifican el trato indigno hacia estas mujeres. Ellas merecen respeto y el reconocimiento de su humanidad, independientemente de lo que piense sobre su profesión. Ellas, siendo mujeres adultas sin estar siendo coercionadas por delincuentes, tienen autonomía sobre sus cuerpos y ellas deciden cuándo, cómo y con quién y en qué términos. Por otro lado, Edward se extravía y termina en el Boulevard Hollywood, deteniéndose justo donde Vivian y Kit esperan clientes para practicar el uso de la palanca de cambios. Impresionadas por el auto deportivo, Kit anima a Vivian a acercarse. Vivian entonces se acerca al deportivo, pero Edward le solicita cómo llegar a Beverly Hills. Ella accede a indicarle, pero por $5. Edward inicialmente se resiste, pero termina aceptando. Y al pedir cambio de un billete de $20, Vivian entra al auto, toma el billete y ofrece llevarlo ella misma por esos $20. Durante el trayecto, Vivian demuestra un sorprendente conocimiento sobre coches, explicando que aprendió en su pueblo natal en Georgia, donde los chicos arreglaban autos deportivos. Edward entonces confiesa no saber manejar un auto con transmisión manual y pide a Vivian que conduzca. Hasta aquí la película parece evocar las clásicas historias de cuentos de hadas donde una mujer desamparada es salvada por un pretendiente rico, pero hay una diferencia clave. La película dista de presentar a Vivian como desamparada. Ella busca cualquier forma de ayudarse a sí misma sin renunciar a su autonomía. Que conduzca el auto deportivo de cambios es bastante simbólico en este contexto, porque sirve como metáfora de su astucia y capacidad para dirigir su vida, cambiar de marcha y adaptarse rápidamente a nuevos contextos. Sin embargo, a pesar de su competencia, se enfrenta a barreras sociales que limitan sus oportunidades. Llegan al lujoso hotel Beverly Wilshire y tras una breve despedida, Edward decide contratar a Vivian por unas horas. Para evitar miradas curiosas en el hotel debido a la vestimenta de Vivian, Edward la cubre con su gabardina, pero aún así atraen la atención de todos al entrar. En la habitación, Vivian, impresionada por el lujo del penthouse, sale al balcón para disfrutar de la vista. Edward le insiste en que no salga, revelando su miedo a las alturas. Vivian le pregunta entonces por qué alquila el penthouse si le teme a las alturas, a lo que Edward responde que es lo mejor que hay, añadiendo que no puede encontrar penthouses en el primer piso. Luego, Vivian pregunta a Edward qué hará con ella. Él, acostumbrado a planificar todo, admite no tener un plan esta vez. Vivian ofrece preservativos para comenzar, pero Edward prefiere platicar. Ella pregunta por las relaciones de Edward y él menciona tener una ex esposa y haber terminado recientemente con su novia. Vivian sugiere terminar pronto ya que cobra por hora, pero Edward, disfrutando su compañía, decide contratarla por toda la noche. Luego, mientras él atiende llamadas de trabajo, ella organiza un picnic en el suelo y se divierte viendo televisión. Intrigado, Edward la observa. Vivian se acerca quedándose en ropa interior. Después desabrocha la ropa de Edward, iniciando un momento íntimo, pero sin besos en la boca. Al día siguiente, Vivian se quita la peluca y revela su cabello natural, rizado y rojo. Edward le dice que se ve mejor así. Ella menciona
menciona que pronto se irá, pero Edward, sin prisa, le ofrece desayuno. Curiosa, Vivian indaga sobre el trabajo de Edward, quien le explica su negocio de comprar y desmantelar empresas en apuros para luego vender los pedazos por ganancia, mencionando que esta semana comprará una en $1.000 millones. Aquí nos detenemos. Vimos que Edward, a pesar de su miedo a las alturas, elige ocupar el penthouse, la posición más elevada, porque es lo mejor que hay. Esta confesión puede ser una revelación inconsciente. Quizás Edward se siente incómodo con la posición privilegiada que ha alcanzado. Quizás experimenta un vértigo metafórico resultado, por un lado, de una carrera que implica enriquecerse perjudicando a otros. Sin embargo, aún con el vacío que siente, continúa en este camino porque su filosofía es que no importa porque es lo mejor que hay. Por otro lado, como empresario millonario, Edward está acostumbrado a ser complacido y a tratar a las personas como empleados, esperando obediencia y control. Y al trasladar esta dinámica a sus relaciones personales, como hemos visto, estas fracasan, lo que probablemente contribuye a su vacío emocional. Ante esto, es comprensible porque Vivian despierta su interés. Ella es una mujer determinada, directa, autónoma, con corazón de oro, que lo trata como igual y le negocia con firmeza. Y hasta aquí comprendemos que al igual que Vivian necesita algo de él, Edward podría necesitar algo que ella ofrece, más allá de lo carnal. Enseguida, Edward recibe una llamada de Phil informándole que James Morse, dueño de la empresa que desea comprar, quiere conocerlo en una cena esa noche y sugiere llevar compañía. Al ver a Vivian cantando en la bañera, Edward tiene la idea de invitarla a pasar la semana con él para eventos empresariales, ofreciéndole un pago de $3.000. Vivian acepta entusiasmada, pero se cuestiona por qué Edward paga cuando podría tener a cualquier chica sin costo, y él le explica que busca una profesional para evitar problemas románticos esta semana. Edward le informa que se ausentará todo el día, así que le deja dinero para comprarse ropa adecuada para la cena con Morse. Ella promete impresionarlo tanto que no querrá que se vaya, a lo que él responde que después de los 6 días la relación terminará. Vestida con su ropa habitual, Vivian desentona en Beverly Hills, donde predomina la vestimenta conservadora, atrayendo miradas de rechazo. Al intentar comprar ropa en Rodeo Drive, las vendedoras la miran con desdén. Vivian pregunta por el precio de un atuendo, pero la vendedora duda que le quede. Vivian insiste, pero le dicen que es caro, que no tienen nada para ella y la instan a irse. Aquí vemos que aunque Vivian dispone del dinero necesario, se enfrenta a un rechazo basado solamente en su apariencia, lo que demuestra que dentro de la élite adinerada, el dinero por sí solo no garantiza la inclusión. Existe un componente social importante: tienes que parecerte a ellos. En el mundo de los ricos, la apariencia y los modales son las verdaderas credenciales para ser aceptado. Vivian, desilusionada, vuelve al hotel y se topa con Barney, el gerente. Al notar su vestimenta, le pregunta si es huésped. Ella menciona que está con Edward y tras confirmarlo con el conserje, Barney la lleva a su oficina para hablar en privado. Barney le explica que este no es un hotel cualquiera y le sugiere vestirse de manera más apropiada. Vivian comparte que intentó comprar ropa, pero fue rechazada. Barney, entonces, para ayudarla, llama a otra tienda recomendándola personalmente. En la tienda, Vivian es tratada con amabilidad y encuentra un vestido elegante. De vuelta en el hotel, agradece a Barney, pero admite no conocer las reglas de etiqueta para la cena de esa noche. Barney entonces le enseña lo básico sobre modales en la mesa. Por la noche, al ver a Vivian con el vestido puesto, Edward se queda boquiabierto. La elogia y juntos se dirigen a la cena. Durante la cena, Edward presenta a Vivian a Morse y a su nieto David, quien está siendo preparado para liderar la empresa familiar. Morse expresa desagrado por los planes de Edward de desmembrar su empresa, a la que le ha dedicado 40 años, y le pide dejar en paz su compañía, pero Edward lo rechaza fríamente. Luego, antes de irse, Morse recuerda al difunto padre de Edward, diciendo que su mala fama en el mundo de los negocios era injusta. De vuelta al hotel, Vivian nota a Edward callado y le pregunta si es porque le agradó el señor Morse, pero Edward explica que es irrelevante si el hombre le agrada o no, ya que no puede involucrarse emocionalmente en los negocios. Vivian lo entiende y comparte que Kit siempre le ha aconsejado no involucrarse emocionalmente con los clientes, razón por la cual evita los besos, ya que los considera demasiado personales. Admite que, a excepción de con Edward, su actitud con los hombres es mecánica. Edward entonces encuentra similitudes entre ellos, señalando que ambos a la gente por dinero. Para que se entienda la relación, la palabra en inglés significa tanto como intimar. Vivian intima por dinero y Edward se jode empresas por dinero. Luego, Edward comparte que su padre murió el mes pasado, revelando que no hablaron durante más de 14 años y no estuvo presente en su muerte. Edward, conmovido, baja a distraerse, pero cuando dan las 3 de la mañana y Edward no regresa, Vivian baja a buscarlo y lo encuentra solo en el restaurante cerrado del hotel tocando el piano. Ella coquetamente dice que se sentía sola arriba. Edward pide privacidad a los meseros, desabrocha la bata de Vivian e intenta besarla, pero ella lo esquiva. La
escena entonces se vuelve íntima sobre el piano, pero sin besos. Al tocar el piano, Edward reveló un lado sensible, lo que sorprende y encanta a Vivian. Este momento es clave, ya que Edward, quien probablemente ha evitado mostrar vulnerabilidad emocional durante mucho tiempo, intenta besar a Vivian rompiendo su código, lo que sugiere que ha empezado a abrirse emocionalmente hacia ella. A la mañana siguiente, Edward ofrece a Vivian su tarjeta de crédito para que se compre ropa. Vivian le cuenta sobre el trato cruel en la tienda, por lo que Edward decide acompañarla él mismo. En el camino, Edward explica que las vendedoras nunca son amables con las personas, sino con el dinero. Al llegar a una tienda, Edward asegura al gerente que gastará una cantidad obscena de dinero y solicita un trato especial para Vivian. Edward se va y Vivian es rodeada de vendedores y estilistas probándose y comprando ropa elegante. Vimos que con la ayuda de Barney, quien desempeña un rol parecido a una hada madrina, Vivian aprende a vestirse y comportarse conforme a los estándares de una dama, lo que cambia cómo la perciben los demás, pasando de ser objeto de desprecio a recibir admiración. Esto nos puede servir para reflexionar sobre la doble moral de nuestra sociedad. Si bien las apariencias son influyentes, solemos darle una importancia excesiva en la valoración y aceptación de las personas. Aunque la persona despreciada pertenezca a una clase económica inferior, para mí quien le desprecia pertenece a una clase humana inferior. Vivian sale de la tienda portando un vestido blanco, guantes y un sombrero chic. Decidida, entra en la tienda de Rodeo Drive que la había despreciado antes. Frente a la vendedora que la menospreció, Vivian exhibe sus numerosas compras y le señala el grave error que cometió al perderse una gran comisión. En otro ámbito, Phil actualiza a Edward sobre la situación con Morse, quien ha hipotecado todo para defenderse de la compra de Edward. Phil sugiere que Edward podría intervenir fácilmente con el banco para detener el préstamo, pero Edward parece desinteresado. Phil expresa que siente a Edward diferente y este reflexiona cómo en su infancia disfrutaba construir, pero ahora siente que no construyen nada valioso. En el hotel, Edward y Vivian comparten un momento íntimo en la bañera, donde Edward revela que su padre, de familia millonaria, se divorció de su madre para irse con otra mujer y se llevó su dinero con él. Después su madre murió y Edward estaba muy enojado con su padre y comparte que su padre era el presidente de la tercera compañía que compró y vendió pedazo a pedazo. Quiero que guardes esta historia porque más adelante la voy a retomar. Por otro lado, aquí vemos cómo Edward se va abriendo cada vez más emocionalmente con Vivian. Al día siguiente, en un evento de polo, Edward introduce a Vivian a su círculo, incluyendo a Phil y su esposa Elizabeth, quien hace un comentario incómodo sobre las compañías femeninas de Edward para después retirarse. Vivian, observando el entorno de Edward, comprende por qué él la buscó. Cuando Philip nota cómo Edward disfruta la compañía de Vivian, concluye que ella ha cambiado a Edward y no lo ve con buenos ojos. Y cuando David saluda amablemente a Vivian, Philip sospecha que ella es un espía de los Moores y se lo comenta a Edward. Sin embargo, Edward le revela que Vivian es una trabajadora de placer que recogió en su coche. Acto seguido, Phil se acerca a Vivian y de manera despectiva le propone contratar sus servicios una vez que Edward termine con ella. Vivian, herida y enfadada con Edward por haberla expuesto, le recrimina no ser un juguete para sus amigos. Edward se disculpa, pero le recuerda su profesión y que el acuerdo entre ellos la convierte en su empleada. Pero Vivian, indignada, responde que no le pertenece a nadie y es ella quien decide con quién y cuándo. Edward no quiere pasar los siguientes 3 días peleando, así que decide terminar todo. Vivian lamenta haberlo conocido, sintiéndose menospreciada por él, y al recoger sus cosas para irse, pide a Edward que le pague. Edward le deja más dinero de lo acordado, pero Vivian termina rechazándolo y se dirige al elevador. Al descubrir que Vivian es trabajadora de placer, Phil cambia su comportamiento hacia ella, mostrando y posesividad, cosas que Vivian detesta. Ella valora su autonomía, pero al reclamar a Edward, él agrava la situación tratándola como una empleada, lo cual es intolerable para ella. Entonces decide mantener su dignidad. Ella prefiere irse, subrayando un mensaje muy importante: ninguna mujer es propiedad de otro. Edward la sigue, se disculpa, confiesa haberse puesto celosa al verla hablando con David y le pide que no se vaya. Vivian acepta quedarse, pero advierte a Edward sobre lastimarla nuevamente. La secuencia anterior es clave porque marca el tránsito de su relación más allá de lo transaccional. Al ofrecer más dinero del acordado, Edward comunica que Vivian significa más para él que su arreglo laboral. Y por su parte, Vivian, al no aceptar el dinero, comunica por un lado que su relación tiene más significado y por otro que rechaza cualquier compensación de quien le ha faltado al respeto. Ambos ya están emocionalmente invertidos más allá de los términos originales de su acuerdo. En la cama, Vivian comparte su historia con Edward, su tendencia a enamorarse de hombres poco recomendables, su llegada a Los Ángeles tras seguir a uno y cómo tras quedarse sola y sin dinero intentó distintos trabajos, pero como no le alcanzaba para
para el alquiler terminó en el trabajo de placer aconsejada por Kit. Confiesa que la primera noche lloró, pero luego consiguió clientes regulares y lo pudo tolerar. Edward considera a Vivian una mujer brillante y ve en ella mucho potencial, pero Vivian confiesa que la humillación constante puede hacer que uno termine creyéndose menos, ya que lo negativo es más fácil de creer. Al siguiente día, Edward anuncia en su oficina que se ausentará. Phil se muestra inconforme, insistiendo en que no puede simplemente desaparecer, pero Edward le asegura que solo será por un día. Phil pregunta si irá con Vivian, refiriéndose a ella de manera despectiva, lo que provoca que Edward le advierta sobre su tono. Preparados para una noche especial, Edward se viste con un elegante smoking y Vivian deslumbra en un vestido rojo. Al salir del hotel, atrae todas las miradas. Edward lleva a Vivian a San Francisco en un jet privado para disfrutar de La Traviata, una ópera que narra la historia de amor entre una y un hombre acaudalado. La trama emociona a Vivian, quien se ve reflejada hasta las lágrimas. De vuelta en el hotel, se entretienen jugando ajedrez. Edward sugiere continuar el juego al día siguiente debido a compromisos laborales, pero Vivian lo convence de tomarse el día libre. Algo inusual en él. Edward y Vivian disfrutan de un día en el parque, dejando el trabajo a un lado para concentrarse en un libro. Después disfrutan de una cena donde conversan profundamente y finalmente regresan al hotel, donde Vivian rompe su regla de no besarse creyendo que Edward duerme, lo que lleva a una noche de pasión. Y acostados, Vivian confiesa su amor. En su último día juntos, Edward expresa el deseo de volver a verla, ofreciéndole un departamento en Nueva York y una asignación económica, lo que Vivian rechaza, sintiéndose tratada como alguien más a su servicio. En un inicio, Vivian estaba dispuesta a intercambiar su compañía por beneficios materiales, pero ahora al enamorarse de Edward desea una conexión emocional genuina que la oferta puramente material de Edward no puede satisfacer. Ahora los anhelos de Vivian son menos cuantitativos y más cualitativos. Las necesidades emocionales que ella valora no pueden ser compradas con dinero, sino que demandan una atención auténtica, presencia, escucha activa, aceptación, comprensión y respeto. Por su parte, Edward, a pesar de haber comenzado a abrir su corazón, todavía enmarca sus decisiones dentro de su enfoque habitual hacia las relaciones, egoísta y materialista. Sin embargo, el dinero puede comprarte compañía, pero no verdadero amor. Intentar comprar amor convierte la relación en una transacción, reduciendo al ser amado a un mero objeto. Y de un objeto no se puede recibir amor, ya que este se brinda de manera libre y sin condiciones. Vivian recuerda cómo, al ser castigada de niña, lo cual era frecuente, fingía ser una princesa encerrada por una reina malvada e imaginaba que llegaba un caballero en un caballo blanco, sacaba su espada y trepaba hasta la torre para rescatarla. Guárdate esta historia porque más adelante la voy a retomar en una interpretación muy atrevida. En ese momento, Edward recibe una llamada de Phil informándole que Morse aflojó y está dispuesto a vender su empresa. Entonces, Edward le pide a Phil que prepare una reunión inmediatamente. Antes de partir, Edward le explica a Vivian que lo que le ha ofrecido es todo lo que puede darle. Durante la reunión, Morse expresa su deseo de vender la empresa bajo la condición de cuidar a sus empleados. Edward entonces pide hablar en privado con Morse y le comunica que ya no desea comprar y desmantelar su empresa, y para que nadie más lo haga, propone ayudar a salvarla. Morse se levanta, toca el hombro de Edward y le dice: estoy orgulloso de ti. Ahora sí, la relación con Vivian ha transformado profundamente a Edward y en esta junta con Morse se evidencia claramente. Edward empieza a valorar sus emociones por encima de los intereses materiales y por primera vez toma una decisión guiada por el corazón cuando opta por asistir a Morse. Por otro lado, retomando la historia que te dije que guardaras, Edward reveló su resentimiento hacia su recién fallecido padre y confesó que la tercera empresa que desmanteló fue la de su padre, lo que indica que su carrera podría estar motivada por un deseo de venganza. Así, perjudicar a otros empresarios que bien podrían suplir en lo simbólico la figura de su padre parece ser una forma de enfrentarse a él, perpetuando un conflicto interno sin resolver. Esto también podría explicar el vértigo que experimenta en la cima con la actividad que realiza. La relación de Edward con Morse se torna simbólica en este contexto. Al inicio, Edward lo trata con frialdad y hostilidad, reflejando su resentimiento paternal. Pero luego, influenciado por Vivian, Edward opta por salvar la empresa de Morse, momento en el cual el anciano se muestra orgulloso de él, un gesto bastante paternal. Esta interacción funciona como una reconciliación simbólica, ayudando a Edward a resolver su conflicto interno y abandonar su resentimiento y rigidez emocional. Y desde esta perspectiva, en este cuento de hadas, el príncipe y la princesa se salvan mutuamente.
Phil, al enterarse del cambio de planes, se enfada profundamente ya que le costará una fortuna. Va a confrontar a Edward en el hotel, pero solo se encuentra a Vivian. Ella lo invita a pasar para esperar a Edward. Adentro, él la acusa de influir en Edward e intenta tocarla. Cuando Vivian intenta defenderse, Phil la golpea e intenta forzarla. Edward llega justo a tiempo y aparta a Phil. Cuando el abogado dice que Vivian es una cualquiera, Edward le propina un golpe. Phil afirma haber dedicado 10 años a Edward, pero este lo niega argumentando que solo estaba ahí por el dinero y finalmente lo echa de la habitación. Edward atiende a Vivian, quien expresa su orgullo por su decisión respecto a la empresa de Morse. Vivian se disculpa y se despide de Edward, reconociendo que la oferta de Edward era buena, pero ella quiere más. Quiere el cuento de hadas. Edward suspira, procede a pagarle y le pide que lo llame si alguna vez necesita algo, pero cuando Vivian está a punto de salir, Edward le pide que se quede una noche más, no como su cliente, sino si ella realmente quiere. Sin embargo, Vivian declina amablemente y se va. En el vestíbulo, Vivian se despide de Barney, quien asegura que un chofer la lleve a su departamento con sus cosas. Una vez ahí, Vivian empieza a empacar para mudarse a San Francisco con planes de conseguir empleo y terminar sus estudios. Vivian invita a Kit, pero ella no quiere dejar su mundo. Vivian entonces le ofrece parte del dinero que ha ganado y al despedirse, Vivian le recuerda a Kit su valía, instándola a no dejarse menospreciar por nadie. Edward, por otro lado, también solicita a Barney un chofer para ir al aeropuerto y regresar a Nueva York. Y antes de irse, Barney le comenta que el mismo chofer que lo llevará llevó a Vivian a su departamento. Aquí me detengo para ofrecer una interpretación bastante atrevida para ponerle picante a esto. Vivian reveló cómo su madre la encerraba en el ático por portarse mal, lo cual era frecuente. Esto seguramente dejó traumas en la pequeña Vivian. Entonces, incapaz de procesar sus traumas, las elecciones de vida de Vivian podrían verse como un intento inconsciente de recrear su fantasía de ser rescatada. En este contexto, su trabajo como trabajadora de placer podría verse como un acto de mala conducta que replicaría la dinámica de castigo y rescate de su infancia. Este impulso inconsciente hacia este trabajo y su entorno peligroso y hostil, por tanto, podría originarse en un deseo profundo de revivir la fantasía de ser encerrada con la esperanza de que esta vez un caballero cuya espada sea su fortuna y su caballo blanco, una limusina, la rescate. Dicho esto, a continuación veremos cómo termina esta historia. Edward sube a una limusina blanca. Durante el trayecto, Edward reflexiona sobre su vida y en un impulso cambia de planes y pide al chofer dirigirse al departamento de Vivian. Compra flores en el camino y para llamar su atención pone a todo volumen La Traviata. Luego trepa por la escalera de incendios emulando al príncipe de los cuentos de Vivian. Al llegar, él le pregunta qué sucede después de que el príncipe rescata a la princesa, a lo que Vivian responde que ella lo rescata a él. Y finalmente se funden en un beso apasionado. Si quieres que relate y reflexione sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo 3 libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.